En este video vamos a hablar de la mitosis y meiosis, pero antes que todo vamos a hacer una breve explicación acerca del ciclo celular. El ciclo celular comprende la interfase, la cual abarca la mayor parte de la vida celular, en la que se divide las siguientes fases: G1, S y G2. Todas las células cumplen un ciclo de vida, y en ese ciclo de vida nos encontramos con diferentes etapas, las cuales están encargadas de cumplir una determinada función respectivamente. Como podemos ver, hay unas etapas denominadas etapas G, las cuales provienen del diminutivo grow, que significa crecer, por lo que inmediatamente intuimos que la célula en esta etapa va a crecer. ¿Pero en qué? La célula crece en número de organelas, ya que para dividirse necesitará transcribir y traducir para obtener proteínas, las cuales formarán estos nuevos orgánulos. Y por otra parte, esta también crece en tamaño, ya que al dividirse su tamaño obviamente disminuirá, para formar otras dos células. Y si no se diera este crecimiento, las células hijas serían más pequeñas, y por consiguiente las células hijas de las hijas serían mucho más pequeñas aún, y así sucesivamente hasta que al final desaparecerían. Por lo que en resumen de la etapa G1 y G2 se dará la síntesis de proteínas y un aumento de su volumen. Luego de este proceso, la preparación de la célula entra en una nueva fase, la fase S, que es un diminutivo, el cual significa síntesis, en el cual se duplica el ADN y sus proteínas asociadas, por lo que de ahí proviene su nombre. Después pasa nuevamente a otra fase de crecimiento, la fase G2, en la cual la célula sigue creciendo sintetizando unas pocas proteínas. Si todo va saliendo en condiciones normales y la célula está a punto de dividirse, pasamos a una fase M, en la cual se da la mitosis, la cual es la parte más corta de la vida de la célula, siendo la 48ª parte de esta. En esta parte se da la división celular, y no solo se puede encontrar mitosis, sino que también meiosis. Pero antes de continuar con la mitosis, algunas células pasan por la fase 0 o estacionaria y se quedan allí como las neuronas, las cuales no se dividen. La división de las células es muy importante, ya que sin estas no hubiera una renovación de células, por ejemplo en los tejidos dañados, por lo que simplemente morirían estas células. Ahora sí, continuemos con la mitosis. La mitosis tiene 5 pasos, los cuales vamos a narrar a continuación. Profase. En esta fase también se encuentra la prometafase, por lo que es la más larga. 1. Conversión de la cromátida en cromosomas. 2. Duplicación de los centriolos. Prometafase. Desaparición de la membrana nuclear. Migración de los centriolos hacia los polos de las células. Aparición de una serie de fibras entre los centriolos de polo a polo. Los cromosomas ya formados se mueven y se unen a la fibra y al uso por medio de su centrómero. Metafase. Como resultado de las interacciones entre las fibras cromosómicas y los citocoros, todos los centrómeros se sitúan en el plano central. Y el eje longitudinal de cada cromosoma se orienta en perpendicular con respecto al eje del uso mitótico. De manera que cada cinetocoro queda mirando hacia un polo distinto. Los cinetocoros se orientan al azar hacia uno u otro polo, con lo cual la distribución de las cromátidas hermanas que tendrá lugar en la anafase será un proceso aleatorio. Anafase. Comienza cuando los centrómeros se ascienden longitudinalmente, lo que permite que las cromátidas hermanas se dirijan hacia polos opuestos del uso.
Las fibras cinetocóricas se acortan a la vez que las fibras polares se alargan. Acentuándose así la separación entre los polos del uso y por tanto entre dos grupos de cromátidas. Como consecuencia de lo anterior, en el ecuador del uso quedan una serie de microtúbulos que constituyen las llamadas fibras interzonales. Telofase. Se considera que la célula se encuentra en telofase cuando las cromátidas han alcanzado sus polos correspondientes. Entonces, las fibras cromosómicas han desaparecido por completo. Y comienza a formarse la envoltura nuclear alrededor de cada grupo de cromosomas, que comienza a desunirse. Una vez que se ha organizado la envoltura nuclear y los nucleolos puesto en evidencia, como consecuencia de la reanudación de la síntesis de ARN ribosomático, la queratinólisis se considera finalizada. El citoplasma se divide para formar dos células hijas diploides idénticas con una repartición equitativa de los organelos celulares. Ahora continuaremos con la meiosis. Fase 1. Los cromosomas duplicados inician condensándose. En esta etapa se aparean los cromosomas homólogos y entre estos se produce el entrecruzamiento genético. Este fenómeno va a consistir en un intercambio de fragmentos equivalentes en uno o varios puntos de cromátidas no hermanas, produciendo una recombinación de información de origen materno y paterno. Este entrecruzamiento ocurre entre cada uno de los pares cromosómicos. Mientras que el citoplasma se forma el uso que se extiende hacia los polos y la envoltura nuclear empieza a disgregarse y cuando se completa su desgregación ya está completa la profase 1. Metafase 1. Aquí los cromosomas homólogos se van a ubicar en el plano ecuatorial y los dos homólogos de un par se unen a la misma fibra de luz. Aquí, cualquier homólogo de un par paterno o materno puede orientarse indistintamente hacia un polo u otro. Así, como los homólogos de un par no contienen la misma identificación genética, sus células hijas van a heredar diferentes caracteres, dependiendo de cómo se dispongan los cromosomas en la placa ecuatorial. Fase 1. En esta etapa tiene lugar la separación al azar de los homólogos que migran hacia los polos opuestos de la célula. Esta separación genera diferentes combinaciones cromosómicas en las células hijas, pero existen dos alternativas por cada par de homólogos. Calculando entonces que el número de células hijas que poseen diferentes combinaciones cromosómicas es de 2n, donde n es igual al número de pares homólogos o número haploide. Fase 1. Los homólogos se llegan a los polos opuestos de la célula, y en cada polo se reorganiza la envoltura nuclear alrededor de los cromosomas, formándose dos núcleos hijos, los cuales individualmente contienen un cromosoma de cada par de homólogos, tratándose así de núcleos haploides, pero los cromosomas siguen siendo dobles. Entonces, los cromosomas se descondensan y vuelven a adquirir el aspecto de interfase. El uso se desorganiza y la citocinesis puede darse en esta etapa, dando como resultado dos células hijas, o conseguir hasta el término de la meiosis 2. 2.
Profase 2. Este es similar a la profase de la mitosis. Aquí los cromosomas se condensan y la envoltura nuclear se disgrega y se forma el huso, el cual adopta una dirección perpendicular con respecto de la meiosis 1. Fase 2. Las cromátidas hermanas de cada cromosoma se van a dividir al azar y migran hacia los polos opuestos. Y a causa del entrecruzamiento genético, las cromátidas hermanas ya no se van a mostrar idénticas, como ocurrirá al inicio de la profase 1, ya que cada cromatida puede dirigirse indistintamente a cada polo. Para cada cromosoma va a existir dos alternativas posibles, y combinado las distintas alternativas de todos los cromosomas se va a ampliar al número de variantes potenciales en las células hijas. Fase 2. Las cromátidas hermanas que ya pasan a ser cromosomas hijos llegan a los polos, y en cada uno de estos una envoltura nuclear envuelve a los cromosomas hijas y se descondensa. El huso se desorganiza completándose la división citoplasmática, dando como resultado 4 células hijas haploides, las cuales van a poseer una diferente combinación de cromosomas y combinación de genes en cada cromosoma.